me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Tú eres la ley y a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey y yo estoy siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley, oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Saludos para todos. Desde Caracas, Venezuela, les habla Juan Carlos Goitia Gómez, creador del podcast Conversando con la Ley. Ayer, sábado 9 de septiembre, subimos ya en la plataforma de Spotify, en Google Podcast, el primer episodio de Conversando con la Ley, y explicaba que íbamos a trabajar con episodios cada 15 días. Sin embargo, avisé que si sucedía algún acontecimiento, vista la dinámica que significa llevar adelante un podcast, se iba a dar inicio a otro tipo de publicaciones. Fíjense la coincidencia. Ayer se produjo una situación que hoy me impulsa a empezar a formular una nueva sección, una nueva parte de este podcast que decidí llamarle Las cosas pasan. Nosotros trabajamos en el mundo penal y sabemos que las cosas pasan, pero no nos damos cuenta que la mayoría de las personas no entienden esto y que nosotros muchas veces lo olvidamos porque estamos del lado donde se ejerce el derecho penal. Así que ayer se presentó un incidente bastante desagradable y luego de terminar mi labor para la publicación del episodio sobre el principio de concentración, dije, bueno, se da esta oportunidad para compartir con los oyentes de Conversando con la Ley Las cosas pasan. ¿Qué fue lo que sucedió? Le voy a echar el cuento y luego vamos a hacer un breve análisis jurídico para que veamos que las cosas pasan. Ayer 9 de septiembre yo tenía falla con uno de mis carros. El cajetín de la dirección, la base donde está, había cedido en los puntos de soldadura y debí, obligado, mover el carro de un puesto a otro y dejé trancando un carro que está exactamente al lado del mío. Lo dejé ahí porque sé que ese carro no sale, tiene muchísimo tiempo que no sale, lo que hacen es calentarlo, y anuncié por el grupo de WhatsApp del condominio que iba a dejar el carro un momento estacionado ahí para llevarlo al taller después que terminara de grabar el primer episodio de Conversando con la Ley. Resulta que que el mensaje no salió. Ya como a los 20 minutos, 25 minutos, reviso pendiente el chat y hay una persona con un mensaje bastante agresivo en el cual dice que un abusador había dejado el carro trancado. De inmediato bajo y ofrezco mis disculpas, como es lo lógico. Esta persona, un señor, debe estar por encima de los 75 años, en un estado muy agresivo, me insulta, me grita, me ofrece unos golpes,
me ofrece unos tiros. La persona no está al tanto de saber quién es su vecino, tampoco tiene la obligación de saber quién es su vecino. Lo que sí tiene es una obligación de un respeto mínimo. Yo trato de evitar el problema, le digo que no hay motivo para que se ponga de esa manera, que le reiteraba pues mis excusas por el daño que le pude haber causado, que no era ninguno, porque simplemente lo que estaba era calentando el carro, no podía mover el carro porque el carro tiene mala la caja. De hecho, esa información me la dio él un día que veníamos subiendo el ascensor. La situación se eleva un poco al punto que se me acerca ya a pocos centímetros de la cara, hace que va hacia el carro a sacar el arma. En ese momento baja gente de la junta de condominio. Una de las personas integrantes de la junta de condominio había trabajado con este señor hacía cierto tiempo. Intercede, no dejaban de producirse las amenazas de tiros, de golpes, hasta que bueno, llega el momento en que se produce algo todavía más grave, que es que la persona empieza a sentir un dolor en el pecho, se siente en su carro, no podía respirar. Yo pensé que había sido un infarto. En ningún momento yo enfrenté ni contestando ni amenazando, porque como trabajé como juez, estoy dentro de este medio, lo primero que pensé es, bueno, si tengo un cruce de palabras con este señor, el que va perdiendo soy yo. Y vino a mi mente casi como que si fuese un recuerdo de esos que tenemos automáticamente, cosas que se nos vienen a la mente así de pronto, pero rapidísimo. Un caso que estoy llevando de un amigo que por una tontería está preso. Resulta que luego me dicen que el señor está un poco mal del corazón, y yo pienso, bueno, si este señor se muere aquí, entonces el responsable voy a ser yo, sin tener ningún tipo de responsabilidad, salvo ese error que hubo en que no llegara el mensaje, y ese error que hubo en dejar el carro estacionado ahí, pero iba a ser simplemente por cuestión de una hora, y además todo el mundo conoce el carro en el edificio. Después que termino, me pongo a analizar la situación y hablo con mi mentora, la profesora Melissa Cotín, y me dice, bueno, mira, aprovecha la oportunidad, porque le conté lo que pasó y porque no pude llegar a una reunión con ella a tiempo. Aprovecha esa oportunidad para que plantees una nueva sección en tu podcast. Y bueno, por eso les estoy diciendo desde el comienzo que la sección se llaman Las cosas pasan. Vamos ahora entonces a ver qué circunstancias jurídicas hay de singularidad en este incidente y hasta dónde pudo haber llegado esto. Más tranquilo, cuando analizo el caso, divido el estudio en dos partes. La primera parte que consideré fue, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo respondo a la agresión del señor? Hubiera sido lo peor. Me encontraba frente a un señor ya de edad, calculo que más de 75 años. Yo tengo 60, no soy ningún muchacho, pero hay una diferencia ahí que puede ser considerable. Y concluyo, fue lo mejor que hice, no responder. Es preferible 3 minutos de respirar profundo que después semanas, meses o años de arrepentirse de no haber respirado profundo. Así que en esta parte del análisis, cuando yo me refiero a qué hubiera pasado si yo hubiera respondido a los insultos, a la agresión, comienzo y busco el término que es fundamental, que es un adulto mayor.
comienzo a revisar en un lado, en otro. Me consigo con una ley en Ecuador que protege al adulto mayor. Hay otros países que tienen ley que protegen al adulto mayor. Y resulta que me consigo con que en Venezuela hay una ley que se llama Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Les repito, Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Fue publicada esta ley en la Gaceta Oficial del 13 de septiembre de 2021 con número extraordinario 6641. Voy a repetir los datos por si les interesa. Fue publicada el lunes 13 de septiembre de 2021 en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6641 extraordinario. Esta ley, bueno, como lo que se ha venido haciendo últimamente en el país, habla de las bondades del universo, pero no define lo que es un adulto mayor. No se sabe qué es un adulto mayor. Por supuesto que debo recurrir a otros instrumentos para ver quién define lo que es un adulto mayor. Y me voy a la página de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y dice que las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada. De 75 a 90 años, viejas o ancianas. Y a los que pasan de los 90 se les denomina viejos o longevos. Es decir, que yo estaría en la categoría de edad avanzada, el señor estaría en la categoría de anciano o viejo, según la Organización Mundial de la Salud, y si hubiera pasado los 90, se les llaman ya viejos o longevos. Pero a partir de los 60 años, todo el mundo, de forma indistinta, es persona de la tercera edad. Pero la ley no dice esto. El nombre de la ley es, como le dije, de protección integral del adulto mayor. Entonces, la primera imprecisión que tenemos. ¿Qué deduzco yo? Que si hubiera tenido el enfrentamiento, hubiera sido entre dos personas de edad avanzada. Pero después me consigo con una clasificación que dice no. Que dice, esta clasificación la obtengo de un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. Y ellos dicen que hay adultos mayores jóvenes de 55 a 64 años, que hay adultos mayores maduros de 65 a 74 años y que hay adulto mayor que es de 75 a 84 años y que hay ancianos mayores que es de 85 años en adelante. Ese es el punto. ¿Quién es un adulto mayor? En este caso, dependiendo de la clasificación, yo también entraría en ella y esto no hubiera resultado más que un enfrentamiento entre adultos mayores, pero yo sé que no. Yo sé que no porque la diferencia de edad, esos 15 años que nos separan al señor y a mí, me da a mí una ventaja considerable frente a él en el uso de fuerza física. Y de inmediato recuerdo un caso que me tocó resolver siendo integrante de la Corte de Apelaciones de Caracas, de dos señores ya superando los 75 años, que por un problema de un bombillo en el pasillo de un edificio, de un área común, se enfrentaron y uno mató al otro. En ese momento yo tendría 42, 43 años y para mí era inconcebible que dos personas con esa edad pudieran enfrentarse con arma blanca y que uno diera muerte al otro. ¿Por qué? Porque uno va pensando que ya con esa edad hay un nivel de madurez, de sabiduría, porque el objetivo de uno llegar a mayor es llegar con sabiduría. Pero resultó que en ese caso yo quedé como sin piso porque no encontraba, no había forma que en mi mente
pudiera plantearse que dos personas ya mayores hubieran tenido un enfrentamiento a cuchillo y ver al que había quedado vivo en la audiencia, bueno, me puso a reflexionar. Y eso también pasó ayer por mi mente. Entonces, finalizado este análisis jurídico de lo que hubiera pasado si yo hubiera reaccionado, me consigo yo que lo mejor que hice fue lo que hice, haberme retirado sin decir mayor palabra. La segunda parte de mi análisis se basó en la conducta de este señor. El amenazarme con darme unos tiros constituye una cuestión seria. Por práctica de experiencia uno sabe que no hay que retar a nadie cuando eso ocurre. Uno no sabe si quien está frente a uno está armado o no está armado. Lo que sí debo destacar es que hay una falsa creencia en Venezuela y en nuestros países latinoamericanos que hay una edad en la que ya no se responde penalmente en el sentido de irse a la cárcel, o como se dice en criollo, viejo no paga muerto, nada más alejado de la realidad. El artículo 48 de nuestro Código Penal, que ha sido mal entendido, mal interpretado, y me atrevo a decir que nunca lo han leído bien muchos abogados, dice que a los 70 años termina toda pena corporal que hubiera durado por lo menos 4 años, y la que para entonces hubiera durado menos y estuviera en curso se convertirá en arresto si es de presidio o prisión hasta que transcurran los 4 años. Quiere decir que por la circunstancia que la persona tenga 70 años o más, no se va a salvar de la prisión preventiva judicial. Si la persona comete un homicidio, si trafica con droga, si comete cualquier hecho delictivo que tenga una pena corporal que amerite reclusión en institución carcelaria, va a ir, tenga 70, tenga 80, tenga 90. Porque en nuestro caso, patrio Venezuela, es claro el artículo 48. Termina a los 70 años aquella que hubiera durado por lo menos 4 años. Y ya sabemos qué significa pasar 4 años en una prisión venezolana o en una prisión latinoamericana. Esta norma que les estoy mencionando también existe en otros países. Pudieran buscarla en Colombia, pudieran buscarla en Guatemala, en El Salvador, y más o menos van a conseguir una norma igual porque nuestro sistema sustantivo penal es muy parecido. De esta forma llegamos al fin de este episodio. Las cosas pasan. Agradecidos por la atención y abrirles de nuevo la tribuna para que ustedes puedan partir de esta oportunidad para hablar también de sus cosas. A través de este medio podemos aprender mucho porque las cosas pasan. Desde Caracas, Venezuela, les habló Juan Carlos Goitia Gómez, creador del podcast Conversando con la Ley. Saludos para todos.